Hermanos, por favor, vamos a abrir la Biblia a Hebreos capítulo 10, capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, la semana pasada estuvimos viendo allí, pero vamos a mirar un texto que quisiera que nos regresáramos a verlo. Hebreos 9, 27, por favor. Hebreos 9, 27. Para terminar este capítulo y luego continuar con el capítulo 10. Todos juntos leamos el versículo Hebreos 9, 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hola, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Ok, hermano Johnny me va a ayudar a leerlo. Todos juntos leamos Hebreos 9, 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos otra vez, hermanos, everybody, ok. Leamos, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno, este versículo lo pudiéramos decir que es una sentencia, ¿verdad? Algo establecido. Ahora, gracias. En la mente de Dios, por decirlo así, hay fechas que Él tiene establecidas. Por ejemplo, Él estableció una fecha en que iba a venir el Salvador del mundo. Vea Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, versículo 4. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, Dios había establecido una fecha donde iba a venir el Salvador. Él lo planeó desde la eternidad pasada. Tú lo puedes ver que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Él dice. Pero estableció una fecha en la que iba a venir el Salvador del mundo. Lo promete allá en Génesis, y ahora llega en Gálatas 4:4 y dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Entonces Él estableció la fecha de cuando Cristo iba a venir a este mundo. También estableció otra fecha, y esa es la fecha en que va a juzgar al mundo. Esa es la fecha en que va a suceder el juicio del trono blanco, hermanos. Y eso lo vemos en Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículo 31. Entonces estableció la venida de Cristo a este mundo. Me brinqué la otra. Estableció la muerte de Cristo en este mundo. Eso lo pueden ver allí en Juan 17, cuando dice: cuando Padre, la hora ha llegado. Cristo no murió en el día que los impíos quisieron. Cristo murió en el día que estaba establecido. Cristo no murió porque lo desangraron. Cristo murió porque Él dio su vida. Y la segunda fecha es el juicio del trono blanco, y está en Hechos 17, 31. Dice la Biblia, desde el 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, leamos. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Entonces, no podemos decir día tal, de mes tal, de año tal. No podemos decir así. Pero ya tiene establecido un día, un momento que solamente Él sabe, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Pero también, hermanos, nos da algo más establecido, que está establecido para los hombres que mueran, ¿verdad? Antes de hablar de la muerte física, porque eso es lo que está hablando, la sentencia física de muerte sobre cada pecador, eso está algo que está establecido. Pero antes de hablar de la muerte física,
tengo que hablar de otros dos tipos de muerte, porque no nada más es la muerte física, también es la muerte espiritual y la muerte eterna. Son tres tipos de muerte diferentes y cada una necesita ser entendida. La muerte espiritual, hermanos, que es con la que voy a empezar, es la que sucedió cuando el hombre pecó. Dios le dijo a Adán que el día que coman de ese fruto, ciertamente morirían. Ahora, no hubo una muerte física en ese momento, pero lo que no entendieron es que hubo una separación, porque tenemos que interpretar muerte con la palabra separación, ¿ok? Siempre piense separación. Entonces, la muerte espiritual es la separación de la relación del hombre con Dios, hermanos. O es la separación de la relación de Dios con el hombre. Veamos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Bueno, desde el 7, hermanos. Dice versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Allí sucede una separación donde Adán, aunque no lo relacionó, algo en su interior se dio cuenta que ya no era lo mismo entre Dios y él. Por eso, al oírlo, en vez de correr hacia él, se esconde con temor. Y también Dios reacciona de una manera dando a entender ya no está igual, porque antes podría llegar con Adán como si nada, pero ahora ¿dónde está? Como si el omnisciente, aunque no es así, no lo viera, y como si el omnipresente, aunque no es así, no supiera dónde está. Pero no es que no lo viera y no es que no supiera dónde está, es que ya había sucedido una separación entre Dios y el hombre. Isaías 59, por favor. Ya lo vimos la semana pasada, creo, pero volvamos a leerlo. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Isaías 59, 1 y 2: porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho, vea la palabra, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la muerte espiritual es la separación que por el pecado sucedió, donde ya no hay una relación entre Dios y el hombre y Dios. Ahora hay una separación. Quiero aclarar, y ponga atención en esto, porque hay predicadores que dicen que la muerte espiritual es que el espíritu se murió y ahora nada más está ese ser con alma y cuerpo. No es así, hermanos. No hay que interpretar la muerte como un estado nulificado de inconsciencia, sino como separación. La muerte debe interpretarse como separación. No es que el hombre solo vive con cuerpo y alma, sino que espiritualmente está en una separación con Dios, sin relación con Dios, donde no puede acercarse a Dios, hermanos. Ok, entonces no es que el hombre, espiritual mi cuerpo, pecó y se murió el espíritu y ahora nada más vive con alma y con cuerpo. Así dicen predicadores, pero no es así, hermanos. Por favor, no lo interprete así como que se fue a la caja el espíritu, ¿verdad? No, muerte espiritual es la separación de esa relación. Sigue el hombre con espíritu, alma y cuerpo, pero ya no hay conecte con Dios. El hombre no se puede acercar a Dios, Dios no se acerca al hombre, porque el pecado ha hecho división. ¿Sí estamos aquí? ¿Por qué digo que no se debe interpretar como la nulificación del espíritu?
Porque aunque el hombre tenga muerte espiritual, no significa que ese espíritu está inactivo. Al contrario, hermanos, nunca, normalmente, el espíritu del hombre queda inactivo. Tú mira a los pecadores, míralos a los de la India, míralos a los árabes, a todos los que no tienen a Cristo. ¿Su espíritu está sin deseo espiritual o sí tiene deseo espiritual? Todos tienen deseo espiritual normalmente, hermanos. Eso es evidencia que su espíritu no está nulificado. Siguen teniendo hambre, siguen teniendo deseo, siguen teniendo un vacío, porque Dios puso una espiritualidad en nosotros, hermanos. Y eso no se quita, eso permanece. Simplemente se hace ahora todo equivocado, porque en vez de buscar a Dios, se busca con ídolos, con dioses, etcétera, etcétera, hermanos. Pero el hombre es un ser espiritual siempre. Se le llama a la muerte espiritual, se le llama la primera muerte, hermanos, ¿ok? Esa es la primera muerte. El hombre por primera vez se separa de Dios, se queda sin relación con Dios, y esa es la primera muerte. Entonces toda la gente sin Cristo está viviendo su primera muerte. Toda la gente sin Cristo está en una muerte espiritual, separados de Dios. Ve a Efesios 2, por favor. Efesios 2. ¿Sí me explico o ya los confundí? Si tiene dudas, dígame, a ver, hermano, vuelvan a decir eso porque no lo entendí. ¿Ok? Efesios 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros. Otra vez, ¿significa que nuestro espíritu estaba nulificado, inconsciente? No. Sino cuando dice Él os dio vida, es que otra vez hubo una relación con Él, hubo un conecte. Dice la Biblia, hemos pasado de muerte a vida, de separación a estar otra vez con relación con Él. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, separados en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, esa separación espiritual es la que se llama la primera muerte, hermanos. Por eso, todos los que hemos aceptado a Cristo pasamos de muerte a vida. Los salvos no tenemos ya la primera muerte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué le dijo Cristo a Nicodemo? Nacer otra vez. Todos los salvos hemos nacido otra vez, hermanos. Y ahora tenemos la vida. Y no nada más la vida, pero la vida eterna, que en el idioma viene de la palabra Zoe, que significa vida de Dios. Entonces ningún salvo está ya en la primera muerte, porque todos los salvos tenemos vida de Dios. Hemos sido partícipes de su naturaleza divina. Yo no tengo, pastor, un gusto verte, yo no tengo nada más vida eterna, tengo vida de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ok. Entonces, el pecador no es que no tiene espíritu, repito, sigue teniendo espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice que está muerto, no es que está inactivo ahí, pobrecito, no. Por eso los pecadores siguen buscando a Dios, aunque Dios es falso. Significa que ese espíritu está separado de Dios. No hay relación de Dios hacia él, ni de él hacia Dios. Pero cuando uno acepta a Cristo, pasamos de muerte espiritual a vida. Ahora, la muerte espiritual, hermanos, ha hecho que no haya separación ante Dios y el pecador. Es decir, no tiene libre acceso a su presencia. No puede llamarle padre porque no es su padre. No puede entrar con confianza. No puede pedir nada, etcétera, etcétera. Porque mire Hebreos 9, 10, 19, por favor. Vea la diferencia entre un inconverso y un salvo. Hebreos 10, 19. Dice la Biblia 10, 19, por favor. Así que, hermanos, fíjese lo que se dice de nosotros, teniendo, que dice la Biblia, hermanos, libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Los salvos tenemos
total acceso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, total acceso y libre acceso. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, por su sangre. Pero un pecador no tiene libre acceso, no tiene entrada abierta con el Señor. Sin embargo, tengo que decir que en la misericordia de Dios, muchas veces Dios puede escucharlos. Voy a repetirlo. Un inconverso está separado de Dios, tiene muerte espiritual, pero cuando alguien se humilla y sinceramente clama a Dios, no sé cuántas veces, ni lo puedo garantizar que así va a ser con todos, pero a muchos Dios en su misericordia les ha escuchado, hermanos. ¿Ok? Porque la misericordia de Dios es grande, es más grande que los cielos. Pero eso no significa que tengan libre acceso. Eso no significa que tengan el derecho de hijos, porque hay separación. Cornelio es un caso muy clásico. Cornelio oraba, ayunaba, daba ofrendas allá en el libro de Hechos, y Dios escuchó su clamor, pero tuvo que enviar por Pedro, porque solamente el mensaje predicado iba a hacer en Cornelio la obra más maravillosa. Porque yo quiero recalcar que a Dios no le importa la prosperidad económica de nadie. A Dios no le importa, en un sentido, la salud más que el alma, hermanos. Y cuando predicadores hacen énfasis en la prosperidad, eso es charlatanería. Y cuando predicadores hacen énfasis en la salud, eso no es conocer la mente de Dios, porque a Dios le importa más el alma que el cuerpo, hermanos. ¿Okay? Y entonces Cornelio clama y clama y clama, y Dios manda a traer a Pedro, y Pedro le predica el evangelio y es salvo Cornelio y muchos más. ¿Okay? Pero ¿tiene entrada libre el pecador? No. ¿Por qué? Porque tiene muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? ¿Nulificado? No, es la separación de Dios. El inconverso tiene espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas funcionan, pero no hay relación con Dios. ¿Ok? ¿Sigue teniendo deseos espirituales? Sí. Por eso buscan ídolos, por eso buscan refugiarse en alguien, porque hay un vacío allí. Dios puso espiritualidad en todos los seres humanos, pero con Dios por su pecado hay una separación. Espero que haya quedado claro. Vamos ahora, hermanos, a la segunda tema. Antes de eso, la primera muerte tiene solución. Primera muerte, aunque es separación de Dios, tiene solución. Esa solución es en vida, hermanos. Esa solución, su único tiempo de la primera muerte, la solución de esa primera muerte es en vida. ¿Cuál es la solución y esperanza de la primera muerte? Que se entreguen a Cristo. El que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué dice la Biblia? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero si nace de nuevo, sí verá el reino de Dios. Entonces, hermanos, por eso cuando hables con alguien de Cristo, el tema no es las 7 cabezas del Apocalipsis, ni tratar de decir las grandes doctrinas de la Biblia. El tema es Cristo, hermanos. El tema es el Evangelio, porque su mente no entiende las cosas espirituales, sobrenaturales. Hay que darle el Evangelio para que los ojos sean abiertos y entienda, porque él está sin esa capacidad. Por eso es absurdo que la salvación se pierda, hermanos, porque el pecador ya ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces la solución a la muerte espiritual se llama Jesucristo. Hay esperanza, sí, pero nada más mientras están vivos. El segundo punto es la segunda muerte o muerte eterna. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20. La primera muerte es el hombre separado de la relación con Dios, pero hay esperanza. La segunda muerte o muerte eterna es el hombre separado por segunda vez de Dios,
pero sin esperanza ya. Dice la Biblia, Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esto es lo que se llama el juicio final, hermanos, ¿ok? En este juicio los únicos juzgados son los inconversos. Los cristianos somos espectadores, miraremos, juzgaremos al mundo, pero no estamos siendo juzgados. Los únicos que son juzgados son los que murieron sin Cristo. Por eso dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas, que estaban escritas en el libro según sus obras. Aquí en este juicio, el juicio no es por lo que Cristo hizo, es por lo que los pecadores hicieron, hermanos. Por eso lo que Cristo hizo ya no tiene validez para ellos. Ahora se abren los libros de las obras y son juzgados según sus obras. El problema de eso es que por muy buenas obras que hayan, nunca son suficientes para salvar al pecador. El problema de eso es que por muy buenas obras que sean, no pueden limpiar las malas obras. Y el problema de eso es que las malas obras tienen un peso eterno, que con un solo pecado el hombre es condenado, hermanos. Entonces el hombre, dice la Biblia que se acumula ira para el día de la ira. Lo que el hombre ha acumulado a lo largo de su vida no es oportunidades de ganarse la salvación, sino que el hombre lo que ha hecho cada día es aumentar la gravedad de su condenación, acumulando ira para el día de la ira. En este día todos los inconversos de todos los tiempos, de todos los lugares, estarán de pie delante del Señor, juzgados por sus obras. Versículo 15, versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los cuerpos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces los cuerpos físicos se unen con sus almas y se van a la presencia de Dios a ser juzgados. Se acercaron a Dios, pero por un momento. Se acercaron a Dios, pero para ser juzgados. Leamos el 15 todos juntos, por favor. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Esta separación es la segunda y la definitiva separación. El pecador fue acercado a la presencia de Dios para ser juzgado y para recibir sentencia. No fue acercado para oportunidad, no fue acercado para esperanza. Ahora quien juzga es Cristo, pero ya no es Salvador, ahora es juez, hermanos. Por eso las palabras van a ser, nunca os conocí. Y el que va a dar la sentencia, apartados de mí, es el mismo que dijo, venid a mí. Segunda Tesalonicenses 1:9, por favor. Segunda Tesalonicenses 1:9. Vamos a mirar este pasaje con atención. Esta es la gente que muere sin Cristo. Desde el 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que ni obedecen es que no fueron salvos. Todos el 9. Con cuidado leamos. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En la primera muerte el hombre fue separado de Dios, pero había esperanza si se arrepentía. Había cierta esperanza si Dios tenía misericordia y le contestaba alguna petición. Pero en la segunda muerte habla de lo terrible de esa muerte, porque es una separación eterna. Dice que sufrirán pena de eterna perdición. Eternamente perdidos, eternamente condenados, eternamente sufriendo. Hay gente que dice, bueno, es que ¿por qué Dios no los destruye? Mejor ya, pues ya pecaron, ya que los destruya. Y a nosotros se nos hace bondadoso eso.
Pues sí, lo más bondadoso es que si son perdidos, que sean perdidos nada más un tiempo, que sufran un tiempo y que sean destruidos. Y en nuestra lógica eso es más bondadoso. Pero hay 2 o 3 problemitas. Primero es que Dios nos hizo eternos, hermanos. Y los que dicen que la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, es un abuso de la soberanía de Dios, porque en mentira Dios no hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, porque Dios no es caprichudo. Dios puede a los que son eternos quitarle la eternidad. Podía, porque tiene el poder, pero no puede, porque Él estableció que son eternos, hermanos. Porque Él estableció que a esos los hizo a su imagen y semejanza. Y porque la eternidad incluye o una vida eterna gozando o una vida eterna perdidos. Entonces Dios no actúa sentimentalmente, hermanos. Por eso Dios ha dado oportunidad al hombre. Por eso Dios con la creación le grita todos los días: aquí estoy, sí existo, búscame, cree en mí. Por eso al pecador cada día le da bendiciones, le da lluvia, le da comida, le da tiempos de alegría, tantas cosas para que el hombre recapacite. Por eso le ha dado una conciencia para que el hombre recapacite. Y a muchos más les ha dado la oportunidad de oír, de saber. Entonces, hermanos, no hay forma que Dios cambie la eternidad sentimentalmente y haga que pobrecitos no sufran eternamente. Dios hizo al hombre así, dice la Biblia, que sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. A muchos les impacta porque se van a perder para siempre, pero no les impacta tanto para hablarle a alguien para que no se pierda para siempre. Esa es una incongruencia, hermanos. Cuando yo digo es que Dios debería que no sufran para siempre, pero no le hablo a nadie, es una máscara que cubre mi supuesta piedad para no verse mi desobligación de hablar de Cristo, hermanos. Porque no somos impulsados pensando toda esa gente está en separación eterna, en separación de espiritual y pudiera ser eterna si no se arrepienten, y yo tengo lo que les puede salvar y no hablamos, hermanos. Entonces, tristemente, muchos irán a la condenación eterna porque no quisieron. Pero va a haber muchos que van a ir a la separación eterna, son pecadores, pero no supieron cómo ser salvos. Y el punto no es los que no quisieron, el punto es los que no supieron. ¿Eso significa que son menos pecadores los que no supieron? Claro que no. Son igual de culpables que los que supieron o los que no supieron, el pecado es igual. Tengamos cuidado en no minimizar el pecado, hermanos. Por ejemplo, ¿cuál fue el pecado que condenó a Adán y Eva? ¿Cuál fue? Sí, pero ¿cómo se dice? Hacer lo que no debía hacer, ¿cómo se llama? Su pecado fue desobediencia. Y los que dicen, pero yo no mato a nadie, yo no fornico, yo no adultero, tú estás tratando de cuantificar un pecado. Pero los pecados no se pueden cuantificar. Porque a Adán y a Eva lo que los condenó no fue la fornicación, ni el adulterio, ni el asesinato, sino la desobediencia. Entonces, cuando el pecado se comete contra el santo, 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 no se puede cuantificar. Y cuando el pecado se comete contra el que es eterno, no se puede cuantificar, hermanos. Entonces, no hay ningún pecador que va a ir a juicio o a condenación que sea inocente. No, ninguno. Todos son pecadores, y por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero sí es triste que muchos no supieron, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Esa frase, vengan al conocimiento de la verdad, es el deseo de Dios que la gente sepa, hermanos, que la gente no muera en ignorancia. Y aquí entonces el pasaje dice: los cuales sufrían pena de eterna perdición, perdidos para siempre. Y esta palabra que sigue es terrible: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, por cuanto todos pecaron y están destituidos, excluidos para siempre, hermano. Por eso las palabras en el juicio serán: apartados de mí, separados de mí. Ahora, ¿habrá torturas y tormentos en el infierno? Seguro que sí. En el lago de fuego, en la muerte eterna. Yo creo que uno de los tormentos horribles va a ser los recuerdos. Porque ahora el recuerdo del pecado no va a ser igual que cuando se hizo el pecado. Cuando se hizo el pecado fue disfrutable, fue agradable. Engañosamente, pero lo fue. Pero ahora el pecado se recuerda en la horrendidad, lo horroroso, lo sucio, lo vil de lo que es el pecado, hermanos. Otra de las cosas que yo pienso que pudiera atormentar es el haber oído y haber rechazado. Yo creo que va a ser diferente porque unos no oyeron, no tuvieron que rechazar nada, pero muchos sí oyeron y menospreciaron. Habrá fuego, dice, de gusano, etcétera, etcétera, pero creo que el sufrimiento, sobre todo sufrimiento, va a ser la ausencia de Dios, hermano. El vacío total eternamente. ¿Cómo te sientes tú cuando te sientes solo? ¿Cómo te sientes tú cuando caes en desánimo o en depresión? ¿Cómo te sientes tú cuando en una situación, pecado o necesidad sientes que nadie te entiende y que estás solo? ¿Cómo te sientes? Multiplícalo infinitamente, eternamente. Y no va a haber cosa para mí peor, creo, en el pecador condenado, que ese vacío total de la presencia del que está en todas partes, hermanos. Y aunque él en su mente se pueda repetir, Dios es omnisciente, está en todas partes, ante él su presencia es inaccesible, hermanos. Aunque pudiera estar aquí Dios, para ese pecador es kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, porque no hay forma que pueda haber un contacto, un sentir, un descanso. Versículos como este, hermano, nos deberían de dominar nuestra mente para tenerlo como una referencia de vida, porque eso es terrible, que esa gente sufrirá y nosotros somos afortunados. Bueno, Dios no quiso esto para el hombre, hermanos. Tenemos que recordar, Dios no quiso esto para el hombre. Dios hizo el lago de fuego para el diablo y sus demonios. Pero por el pecado el hombre se hizo acreedor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No dice porque no supieron, están destituidos. Nadie va a ir por ignorancia, todos van a ir por culpa, por cuanto todos pecaron. Nunca se nos olvide, hermanos. Dios no va a ser injusto. Nadie se va a ir allí inocente. Entonces, lo triste de la segunda muerte es que no tiene esperanza nunca, jamás, eternamente y para siempre, hermanos. No hay nada. Entonces, la primera muerte es la separación de ese hombre en su relación con Dios. No hay acceso. Esa primera muerte se quita aceptando a Cristo. La segunda muerte es la muerte eterna. Fueron acercados a Dios, pero ahora por segunda vez son separados, pero ya eternamente condenados sin esperanza. Pero volvamos a Hebreos 9:27, porque Hebreos 9:27 nos habla principalmente de la muerte física, hermanos.
Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Ese versículo es una sentencia contra todos los hombres, hermanos. Ese versículo es una sentencia contra ti, contra tus hijos, contra tus nietos, contra todo ser humano. No hay forma que nazca un ser humano sin esta sentencia de muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos seres humanos, por consecuencia del pecado, estamos sujetos a morir. Unos antes, otros después, pero todos vamos a morir. Mi cuñada ahorita, ya regresó mi esposa, gracias a Dios, ya se despidieron ellos dos. Fue triste, difícil, alegría, amor, etcétera. Pero esa muerte es dramática, porque ves cómo cambia ese ser que tú amas. Su mirada cambia, su piel cambia, sus deseos cambian. Mi cuñada ahorita está en una situación que no importa lo que le digas, ya nada es buena noticia. Lo único que para ella es buena noticia es que se va a ir con Cristo, nada más. Me dice, mi hijo Jorge, yo ya quiero irme. Pues dile, cuñada, dile a Dios, Señor, ya tengo mi maleta, ven, que no tarde el avión o lo que me vayas a llevar ya. Y me acariciaba y todo, ¿verdad? Y esa muerte no hay forma de detenerla. Mi esposa me decía, mira, le dieron pizza, ¿no sería mejor un caldito? Le dije, mija, como está tu hermana, ya nada le nutre. Le des la calidad más grande de alimentos o lo peor, nada le nutre, absolutamente, ya nada, ni siquiera lo traga muchas cosas. Entonces en ese momento, ni el gym, ni el fitness, ni nada, ni las medicinas, ni doTERRA, ni nada, ni la calabacita, ni el chayotito, nada, ni la pomada de campana, ni las cremas que usted se pone para la eterna juventud, ni nada, ¿verdad? En otras palabras, de aquí para allá, yo estoy viendo puros sentenciados. Yo sé que de allá para acá usted está viendo a un sentenciado, ¿verdad? Por eso, hermanos, la importancia de pedir sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. ¿Cómo vivo lo que me queda? ¿Para Cristo o para el mundo? ¿Para mí o para Él? Para el inconverso, la muerte física es la puerta a la condenación eterna. Por eso todo lo que quieras hacer por tus familiares que no son salvos, hazlo ahorita, hermanos. Porque una vez que se separa su alma de su cuerpo, nunca jamás, eternamente, por los siglos de los siglos, nunca tendrá esperanza ya. Y por eso para un salvo la muerte es la puerta al gozo eterno, hermanos. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para el inconverso es el abrir a una realidad más triste y más dura que la que vivió y de la cual ya nunca puede escapar. Por eso bien vale la pena que tu pariente te malinterprete, se moleste contigo, no te quiera, te rechace por hablarle de Cristo, hermanos. Pero para el salvo esa puerta va a mostrar un mundo mejor que esto, con seres mejores que estos, ¿verdad? Hace unos días mataron en Haití a una parejita, 2 años de casados, jovencitos, lindos. Y pues qué triste. Pero alguien por ahí escribió, sí, parece triste, pero ahorita para esos 2 jóvenes, ¿tú crees que es triste?
¿Tú crees que lamentan no haber vivido como pareja 30 o 40 años? Desde acá decimos, ay, no se disfrutaron. Bueno, ellos están en una posición que ningún disfrute de aquí se compara al disfrute de allá, ¿verdad? De hecho, el sufrimiento de aquí nos hace desear el gozo de allá. Y la brevedad de aquí nos debería de motivar a vivir por lo eterno allá, hermanos. Pero a veces parece que no entendemos. De ahí que seamos mundanos, carnales, pecaminosos, dando nuestras vidas a lo temporal en vez de a lo eterno. Por eso menospreciamos las cosas de Dios, servir a Dios, hablar de Cristo, orar, leer la Biblia, consagrarnos, valorar a los que tenemos. Y nos dedicamos al yo, al pecado, al egoísmo, al placer. Porque no hemos entendido, hermanos. Sí, ya está establecido, no hay forma que Dios cambie eso. Dios no lo va a cambiar. Aunque digas, te prometo que me voy a portar bien. Ok, lo hizo con Ezequías, le añadió 15 años, pero no más, no se libró de eso. Y aún los grandes hombres de la historia, los que yo hubiera querido que vivieran 100 años más, 200 años más, se murieron. Porque está establecido para los hombres que mueran. Ahora, una cosa más y terminó. Yo soy de la opinión que Dios tiene un tiempo especial para que tú mueras. Yo no creo que tú estás como a la deriva y vas a morir sin que Dios sepa cuándo va a ser. Pero eso hay que cuidarlo viviendo para Él, hermanos, andando en su voluntad. Porque si yo me salgo del círculo de su voluntad, de honrarlo a Él, entro en un área donde quizá la muerte llegue cuando no era el tiempo de llegar. ¿Dios puede matarnos antes de tiempo? Claro que sí. Algunos murieron antes de tiempo por no celebrar bien la cena del Señor. Así dice la Biblia. Por eso no me gusta que los niños jueguen, hermanos. Algunos murieron antes de tiempo porque comieron pecado de muerte y Dios los mató, hermanos. Y por ese pecado de muerte no lo cometen los inconversos, lo cometen los salvos. Por lo cual dice, yo digo que no se ore. Por eso los hijos de Eli, Dios dijo, he resuelto hacerlos morir. Y por eso de Saúl se dice que él murió, así murió Saúl porque consultó a una adivina. Oh, pero yo nunca haría eso. Bueno, Ananías y Zafira, sí, ¿verdad? Se me fue el nombre de repente. Ananías y Zafira murieron por una ofrenda engañosa, hermanos. Por religiosidad engañosa. Le prometieron a Dios algo que nunca le iban a querer a cumplir y quisieron engañarlo como si se lo dieron, ¿verdad? Entonces, ¿pudiera ser que algunos muriéramos fuera de tiempo? Sí. No era cuando estaba establecido, pero por vivir como queramos, andar con quien queramos, porque hermanos, andar con malas juntas, en ambientes incorrectos, fuera de la voluntad de Dios, puede suceder que el día que esté establecido nunca llegue, porque Dios me mate antes, hermanos. La vida es un don de Dios, hermanos, sobre la cual ninguno de nosotros tenemos derecho de nada más que de usarla para Dios. No de malgastarla, no de perderla, sino usarla para Dios. Es el maravilloso don de la vida. Una vida única y una vida irrepetible. Jamás se repetirá. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y Señor, gracias por lo que nos enseñas y nos adviertes. Bendice nuestras vidas y pedimos de manera especial por nuestros hijos, que Señor a veces son tan ligeros respecto a cosas tan profundas de lo que tú has hecho para establecido y decidido, y pensar como si tuviéramos mucha vida o muchas vidas. Gracias por salvarnos, ayúdanos a vivir para ti. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.